Buenos días, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Damos una bienvenida muy especial a los hermanos que nos están contactando a nivel virtual, a los amigos, a los hermanos, a las familias, todos los que están uniéndose con nosotros hoy. Un abrazo fraternal. Amados, bienvenidos. Estamos siendo ministrados durante estos últimos tiempos sobre un tema especial, ¿recuerdan? ¿Las qué? Las familias, ¿cierto? Y hemos sido bendecidos. No sé ustedes, yo he sido muy bendecida. Cada charla, cada predicación, cada referencia que hemos hecho en las diferentes actividades ha ministrado nuestra vida. Amén. Y qué bueno que nosotros podamos entender el propósito de Dios, y es que busquemos tener iglesias ¿qué? Sanas. Ustedes saben que las iglesias están conformadas ¿por qué? Por familias. Y por eso la urgente necesidad que tenemos todos de buscar tener una iglesia saludable. Hoy vamos a manejar un tema que en lo personal, Dios sabe por qué lo estoy diciendo, ha ministrado de manera muy especial mi corazón. Es un tema que lo conozco, lo sé, soy consciente, pero hay momentos como que se nos olvida, se nos pasa. Y el enemigo gana ventaja, haciéndonos pensar que no tenemos esa gran llave, una llave que abre toda clase de bendición, no solamente a nosotros, sino a nuestras generaciones. Amén. Y estoy tratando de entrar, introducirlos, y es una llave que se llama la autoridad. Amén. Diga, Dios me ha dado una llave que abre puertas de bendición, que se llama la autoridad. Amén. Vamos a ir al inicio. Génesis capítulo 1, 26. Dice allí en la palabra, en la creación, dice el Señor: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Todos sabemos que todo lo que el Señor creó lo creó por su palabra, ¿cierto? Pero lo único que Él creó con sus manos fue al hombre. Lo tomó con sus manos y lo creó tal cual. Todo el resto de cosas lo creó según su género. Los árboles, las semillas, los animales, las plantas, todo fue conforme a su género. Pero lo único que Él formó, después de haber hecho todas las cosas conforme a su género, al género de Dios, conforme a la imagen y semejanza de Dios, ¿fue quién? La humanidad. Amén. Él tomó allí del polvo, nos formó a su imagen, a su semejanza, sopló aliento de vida, sopló su espíritu sobre nosotros, sopló vida en la creación. ¿Y qué tiene que ver con, o qué representa para nosotros, o para en su momento la pareja, Adán y Eva? Y es que ellos podían responder a Dios y tener una comunión íntima y personal con Él. Podían reflejar de manera muy extraordinaria el amor, la gloria y la santidad de Dios. Tenían una semejanza moral con respecto a Dios, porque no tenían pecado, eran santos, tenían toda la sabiduría, habían sido creados a su imagen, tenían un corazón amoroso y la voluntad de hacer lo bueno, vivían teniendo una relación personal e íntima con Dios que implicaba la obediencia y la íntima comunión. Es por eso, mis amados, que cuando yo leo este texto, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, me encuentro con un texto bíblico que hace unos días me impactó. Estaba estudiando un devocional y me impactó de una manera especial cómo el salmista ve la creación, y es un poema especial que creo que a todos nos debe ministrar. A mí en especial me ha ministrado muchísimo este texto, y quiero animarles que abramos Salmos capítulo 8, versículo 4 al 6. En la Nueva Traducción Viviente está un poquito más claro, pero quiero que veamos dos referencias: la Reina Valera y Nueva Traducción Viviente. En el Salmo 8, 4, 6 dice: ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos, los seres humanos para que de ellos te ocupes? Sin embargo,
lo hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Me llamó la atención pues porque yo conozco este texto y en Reina Valera dice un poco diferente, pero pues esto me llevó a investigar. En la Reina Valera dice, digo, ¿qué es el hombre? ¿Quién es el hombre? Nosotros, ¿cierto? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo, amén. Y el Hijo del Hombre para que lo visites, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies. Habla de nosotros, amén. No sé si ustedes lo han entendido así, pero sí me llamó la atención cómo es eso de que nos parecemos o que nos formó un poco menos que Dios. Y estudiando un poquito, investigando, entrando a un comentario bíblico, pude entender que cuando se refiere a un poco menor que los ángeles, en el hebreo dice, en la traducción hebrea dice, sin embargo, lo hiciste a él un poco menor que Elohim. Cuando escuchamos Elohim, entendemos que es un título que se le da a Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que habla de su supremacía, habla del poder que Él tiene, del Dios verdadero al cual servimos. Y es por eso que se toma en la Biblia o toma como referencia este texto bíblico de Salmos capítulo, lo acabamos de leer, capítulo 8, y lo lleva y lo ejemplariza o lo asume o lo pone o lo compara o lo une en Hebreos capítulo 2, capítulo 5 al 10, cuando se refiere a Jesucristo como el autor de la salvación. Y entonces voy y estudio allí y encuentro que realmente tiene un gran sentido el por qué lo toman allí y lo asocian con Jesucristo, el autor de la salvación. En la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 2, 5 al 10, allí lo dice, es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos, porque en cierto lugar las escrituras dicen, ¿en cuál lugar? En Salmos, ¿cierto? Lo acabamos de leer. En cierto lugar las escrituras dicen que son los simples mortales para que piensen en, ¿qué son los simples mortales para que piensen en ellos? O un hijo de hombre para que de él te ocupes. Sin embargo, por un poco de tiempo los hiciste un poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y de honor. Les diste autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda afuera. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo la autoridad de ellos. ¿Quiénes son ellos? Nosotros, amén. Pero ahora entra en juego el autor de la salvación, el Señor Jesucristo. Dice, no obstante, lo que sí vemos es ¿a quién? A Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y de honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos, para quien y por medio de quien todo fue hecho. Eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Amén. Jesús, el autor de toda autoridad. Amén. Entonces aquí lo que vemos es que se toma la traducción del Antiguo Testamento en griego y hace referencia al Hijo del Hombre, aplicándolo entonces al Señor Jesucristo como el autor de la salvación. Es al Señor Jesucristo como representante de la raza humana que se le dará el pleno dominio sobre toda
la creación, sobre toda la humanidad. Pero Salmos capítulo 8, versículo 4 al 6, sí se refiere a nosotros. Y es importante que entendamos que en el momento el salmista lo escribió como un gran poema expresando cómo es que él veía su relación de Dios para con su humanidad. Y es allí entonces como de una manera muy asombrosa, digo asombrosa porque yo lo leo con detenimiento y de verdad me siento extasiada de ver cómo es que el Señor nos dio esa posición de tanto privilegio como su creación. Amén. Y es que a la humanidad se le dio honra. Amén. A la humanidad el Señor le dio honra y confirma que todos nosotros como humanos fuimos creados con un ¿qué? Con un propósito. Amén. Fuimos creados con un propósito glorioso. Que no somos animales ni productos de la evolución o que fuimos creados por casualidad, ¿cierto? Que somos tan valiosos para el Señor, que somos objetos de su amor, objetos de su cuidado, objetos del favor de Dios. Y Él nos ha honrado por escogernos con ese propósito. Y aunque Dios hizo todo lo demás, como lo sabemos, según su género, ¿cierto? Los árboles con sus semillas, los animales, todo lo que Él hizo, lo hizo según su género. A nosotros, después de que hizo todas las cosas, nos creó de acuerdo a su género, al género de Dios. Nos hizo conforme a ¿qué? A su imagen y conforme a su semejanza. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos que es a su imagen y semejanza, nosotros podríamos decir de una manera sencilla que es algo que es como alguien o como algo, ¿cierto? O podemos hacer referencia de un bebé. Yo decía esta mañana, hacía referencia, me venía a la mente, en el momento en que tuve a Viviana, mi hija, se demoraron bastante para entregármela. Y yo ya estaba como preocupada porque yo decía, pero algo le pasa. Y yo lloraba mucho porque yo veía que todas las enfermeras pasaban con bebés y nadie venía a mi camilla, donde yo estaba esperando. Y cuando de pronto una enfermera me dice, ¿qué le pasa, mamita? ¿Por qué está llorando? Y le dije, no, pues es que yo estoy preocupada. ¿Qué pasó con mi hija que no me la entregan? ¿Qué tiene? ¿Está enferma? ¿Que salió mal? ¿Qué pasó? Me dice, no, es que la tenemos en incubadora, pero tranquila, ya te la vamos a traer. Entonces, cuando yo veo venir esa niña, yo me quedé tan impactada porque vi a Cicico que lo llevaban cargado. No era una pesadilla. Era una gran fortuna, porque algo que quería mi esposo era una niña. Ya teníamos a un hijo, pero era esa niña idéntica. Yo decía, por Dios, ahí sí ni modo que lo niegue, ¿cierto? Ahí no hay papaya para negarlo. Igualitica, con su pelo así negrito, peinada así en la mitad, venía peinada como si la hubieran cogido, igual como él se peina el papá. Y yo dije, por Dios, conforme a su imagen ¿y qué? Y vemos crecer a nuestros hijos y los hijos se terminan pareciendo mucho a sus padres. En su manera física caminan igual, los gustos. Y vemos a veces, empezamos a coger fotos, ¿cierto? Y comparamos nuestro bebé con la foto del papá o la mamá de bebés y decimos, qué gran parecido, ¿cierto? Es eso. Qué bueno cuando nosotros hoy podemos enfatizar esa gran bendición de poder tener nosotros la certeza que usted y yo fuimos creados nada más y nada menos que a la imagen y semejanza de nuestro gran Dios y Creador. Amén. Eso nos debe llenar de una gran complacencia. ¿Qué significa eso entonces? Es algo que nosotros debemos entender desde sus inicios. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? La imagen y la semejanza se relacionaba con los ídolos. Y en el Antiguo Testamento la gente adoraba imágenes y adoraban semejanzas conforme a sus dioses. Y los adoraban y los consideraban como representantes, ¿cierto? Los consideraban como dioses que gobernaban ciertos lugares, ciertas regiones o ciertas naciones. Y por eso es que
cada región o cada nación tenía sus propios dioses, tenían muchas imágenes, tenían muchos dioses diferentes, y es por eso que Dios aborda el tema de la idolatría al inicio de su relación de pacto con Israel, y entonces establece los mandamientos. Recordemos que el primer mandamiento, lo que dice el Señor es prohibirle al pueblo de Israel que adorara a un Dios diferente a él. Amén. Y el segundo mandamiento, ¿cuál es? Que no se hicieran imagen ni ninguna semejanza de lo que estaba, ¿qué? En el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nada, ¿cierto? ¿Por qué lo estaba haciendo el Señor? Porque estaba supremamente impresionado de ver que habían una cantidad de imágenes y de dioses, ¿sí? Cada lugar tenía un Dios diferente. De cualquier cosa se formaban un Dios. Ellos formaban un Dios de acuerdo a lo que ellos veían físicamente. Dios no solamente quería proteger a Israel de la adoración a otros dioses, sino quería evitar la tentación de que estuvieran creando dioses hechos por manos de hombres. Dios ya había creado una imagen física para representarlo. ¿Quién cree que son? El hombre y la mujer. Dios ya había creado a alguien que lo representara. Por eso, mis amados, es importante que usted y yo entendamos que fuimos llamados para representar la imagen de Dios. Fuimos creados para representarlos en esta tierra. Fuimos creados para hablar en su nombre. Fuimos creados para llevar su gloria. Amén. Fuimos creados para anunciarlo. Fuimos creados aún a pesar, incluso a pesar de que esa imagen se deterioró por causa del pecado. Aún así, toda la humanidad tiene y porta la imagen y semejanza de Dios. Esto no está limitado a un solo hombre. La imagen de Dios la portamos toda la humanidad. Por eso debemos entender que el hombre y la mujer fuimos creados para ser hijos e hijas de Dios. Representamos el señorío de Dios en esta creación. Somos reyes y somos sacerdotes. Somos reyes y reinas. Fuimos creados como representantes de Dios en la tierra. ¿Para qué? Para representar su gobierno y para representar sobre todo su amor, su cuidado sobre todas las personas que están bajo nuestra autoridad. Génesis capítulo 1, versículo 28 nos habla más del tema de la autoridad. Génesis 1:28 dice el Señor a Adán y Eva: y los bendijo Dios. ¿Qué hizo el Señor? Los bendijo. Eso quiere decir, les dio autoridad. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Qué más? En las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fuimos creados entonces, mis amados, enviados en autoridad para dominar sobre la tierra, para dominar sobre el reino animal. Fuimos creados para formar relaciones de familia. En todo que buscaba el Señor, que usted y yo fuéramos fructíferos, que nosotros pudiéramos multiplicarnos, que nosotros pudiéramos llenar la tierra, que nosotros pudiéramos reproducir portadores de la imagen de Dios. Amén. Que llevaran, ¿qué? La imagen y la semejanza del Señor. Que pudiéramos continuar expandiendo los límites del jardín del Edén. Que pudiéramos ir y llenar toda la tierra y que pudiéramos buscar que la tierra estuviera llena de la gloria de Dios y de su imagen. Ese es el propósito por el cual Dios creó al hombre y a la mujer. Amén. Que nosotros pudiéramos expandirnos de tal manera que llenáramos la tierra con la gloria y su imagen. Esto, mis amados, no ha cambiado hasta hoy. Él sigue buscando una descendencia, como hemos enseñado ya en varias oportunidades. Dios está buscando que levantemos una descendencia para Él. Amén. Satanás está muy interesado de hacer desaparecer al pueblo de Dios, la descendencia, el nombre del Señor. Está muy interesado. Pero es bien cierto que para que usted y yo podamos hacer esta gran encomienda necesitamos un gran requisito que yo lo encuentro en Mateo 8, de versículo 8 al 9. Dígale a su vecino, estemos muy atentos porque el Señor nos está hablando. Dígaselo ahí, al del lado.
Mateo 8, del versículo 8 al 9, me encuentro, no sé si recuerdan, sobre la sanidad que el Señor obró en el siervo del centurión. ¿Recuerdan? Viene el centurión y le dice al Señor Jesús: yo necesito, por favor, que sanes a mi siervo. Y el Señor dice: claro, yo voy a ir y lo voy a sanar. ¿Y qué dice el centurión? Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa. Lo que yo sí sé es que si tú dices la palabra, mi siervo va a ser ¿qué? Sanado. Porque yo también tengo autoridad. Mira que allí este hombre tenía bien claro el concepto de la autoridad. Yo también tengo autoridad, tengo soldados a mi cargo, y si yo les digo hagan esto, van y lo hacen. Si les digo vengan, ellos vienen. Entonces tú solamente con decirlo, así va a ser. El Señor dice en la palabra que quedó muy sorprendido de la fe de este varón. Él quedó extasiado. Y dice: conforme a lo que tú has dicho, así ha sido. Y fue el siervo sano. Amén. Entonces, vemos siempre como referencia o punto de referencia al Señor Jesucristo como nuestro gran modelo. El Señor Jesucristo pudo ejercer autoridad porque estaba bajo autoridad. Y un requisito indispensable para que usted y yo podamos ejercer autoridad es que estemos bajo la autoridad. Bajo autoridad. ¿Qué es tener autoridad? Tener autoridad es tener el respaldo y la bendición de Dios. Esto implica, mis amados, el derecho de gobernar, pero también el derecho de ser obedecido. Tener autoridad es tener credibilidad. Por eso es tan importante que nosotros cuidemos nuestro testimonio, que cuando usted y yo hablemos la gente nos pueda ¿qué? Creer. Muchas personas han hecho un trabajo muy especial, pero en algún momento de la vida perdieron ¿qué? Toda credibilidad, toda autoridad. Tener autoridad es tener facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Y si vamos entonces, mis amados, al ámbito espiritual, pues tenemos que ir a la fuente de toda autoridad, que es el Señor Jesucristo, y lo manifestó así en Mateo 28, versículo 18 al 20. Les puso una cita ya a sus discípulos y dijo: yo necesito, porque él ya iba a ascender, ¿cierto? Necesito hablar con ustedes. Y les dijo: toda autoridad, ahí dice, ¿cierto? Toda autoridad me ha sido ¿qué? Dada. Fuente de toda autoridad es el Señor Jesucristo. Y en esa autoridad que yo he recibido del Padre, en esa misma autoridad yo los envío a ustedes para que vayan y cumplan ¿la qué? La gran comisión. Yo me voy. Ya les he modelado un estilo de vida. Ya les he dicho a qué es que yo vine. Ustedes tienen que ir en autoridad para seguir reproduciendo eso que yo vine a hacer en ustedes. Por eso, mis amados, es que a ustedes y a mí no se nos debe olvidar que cuando usted y yo estamos hablando aquí en este lugar o en cualquier lugar que usted esté predicando la palabra, no está diciendo palabras suyas que carecen de poder. Usted está hablando palabra de Dios que tiene poder, amén. Y el poder que está desatado es el poder de Dios por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces tenemos que hacerlo con toda autoridad, porque es su palabra, es su poder. Y por eso es que el Señor dijo a sus discípulos: vayan, yo los envío. Por eso todo lo que hagan, digan: vengo en el nombre de Jesús. Por eso es que todo lo que hacemos, lo hacemos en su nombre, en su autoridad. Y los hombres que le creyeron y las mujeres que le creyeron anduvieron haciendo milagros, prodigios, señales en todo tiempo, ¿cierto? Y cuando escribía esto recordaba lo que le pasó a estos hombres que quisieron hacer lo que Pablo estaba haciendo. ¿Recuerdan? Que Pablo está haciendo milagros, prodigios, liberaciones, sanidades. Y allí habían unos hombres todos curiosos que dijeron: yo también lo puedo hacer. Y ellos dijeron: pues sí, hagámoslo. Y eran varios, ¿no? Era un grupo grande ahí, hermanos. Y lo que dijeron fue: caminamos y vamos a echar a los demonios fuera. ¿Y qué dijeron ellos? Por el Jesús que predica Pablo los echó fuera. Y lo que sabemos es que algunos quieren hacer esto, ¿cierto?
Y en eso yo tengo mis respetos en lo que tiene que ver con la liberación. Porque yo misma he visto lo que Satanás ha hecho en medio de liberaciones. Recuerdo mucho en una oportunidad allá en la iglesia anterior, estábamos varios con una mujer, la subimos a la oficina, donde estaba la oficina del pastor en un corredor, y nos fuimos varios. Y yo estaba administrándole liberación a esta mujer, cuando empieza a hablar ese demonio a una señora que yo no sé por qué ella estaba, yo creo que era como amiga, no sé. Y que para ayudarla a tener, porque estaba muy violenta. Y empieza ese enemigo a recitarle todas sus andanzas. Y la hizo quedar terrible mal. Ella lo único que hizo fue pararse y salirse de él. Le dije, hermanita, por favor, salga y ahora hablamos. Pero la dejó en vergüenza. Menos mal que éramos poquitos. En esto, yo les digo, mis amados, Satanás sabe quién está en autoridad. Él sabe quién está en autoridad. Por eso es que las cosas espirituales son tan delicadas y exige de la santidad del Señor. Entonces, ¿qué le contestó el endemoniado? Conozco de Jesús y he escuchado de un tal Pablo, ¿cierto? De Pablo. Pero ustedes ¿quiénes son? Y dice que inmediatamente ese espíritu inmundo que estaba ahí poseyendo a este hombre, dice que saltó sobre estas exorcistas, ¿cierto? O estas personas que querían obrar allí liberación. Y dice que los atacaron y los dejaron en todo su esplendor, ¿cierto? Dice que se fueron para sus casas como desnudos. Los que quisieron echarlos fuera vinieron esos demonios y los dejaron en vergüenza y los enviaron desnudos. ¿Qué es estar bajo una autoridad? Solamente unos poquitos conceptos. ¿Qué es estar bajo autoridad? Reconocer que Dios es Dios. Reconocer que solo si usted y yo estamos en autoridad del que todo lo puede, podemos ejercer autoridad. Por eso Santiago, capítulo 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá a vosotros. Mira que no dice, resistan al diablo, háganle, que yo lo respaldo. No, yo primero tengo que someterme a la autoridad de Cristo. Si yo no me sujeto a la gran autoridad, no puedo ejercer autoridad. Cuando usted y yo nos sometemos en autoridad a la fuente de toda autoridad, entonces el demonio tiene que huir en el nombre de Jesús. Tiene que irse, porque él conoce quién lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Él sabe quién lo venció. Entonces, debemos someternos primero. Hoy en Colombia, mis amados, con tristeza tengo que decirlo, hay grandes consecuencias. Porque hay muchos políticos gobernando que no creen en Dios. Que no creen en Dios, creen en otros dioses. Y pues, alguien que no cree en Dios es muy complicado gobernar con sabiduría, ¿cierto? Pero ¿qué otra cosa es estar bajo autoridad? Es reconocer la autoridad instituida por Dios. Es reconocer la autoridad que Dios ha instituido. Toda autoridad, eso lo dice en Romanos capítulo 13, que toda autoridad ha sido establecida por Dios. Dios ha establecido autoridad, según Efesios 6:10, en los padres. Amén. Y quiero hablar de una manera especial a los jóvenes. Es una manera de ser bendecidos si ustedes se sujetan a la autoridad de sus padres. Ustedes van a ser muy bendecidos. Van a ser hombres y mujeres que siempre van a estar por cabeza. Que el Señor siempre irá con ustedes como poderoso gigante, los defenderá, será escudo. Serán de larga vida. Todo lo que ustedes hagan, ¿qué? Les va a salir bien, va a ser prosperado. Yo lo digo, he visto muchos testimonios de buenos hijos que uno ve la bendición sobre estos muchachos. Uno ve la gloria de Dios sobre ellos. Pero también hemos visto casos de hijos que han sido rebeldes, que no se han sujetado a la autoridad de sus padres y los hemos visto con cortas vidas. No han durado mucho en esta tierra, ya no están.
y nada les sale bien, nada les prospera, se estancan, están en un desierto continuo. Es porque la palabra de Dios es eficaz y es verdadera, amados. Efesios capítulo 6, versículo 1 lo dice claramente, ¿cierto? De que los hijos deben sujetar a los padres. Pero también hay otra autoridad que se ha puesto en la Biblia y es la autoridad de los esposos. Hay algunas mujeres que no les gusta o a mí no me gustaba. Por eso digo que la obra de Dios es muy grande, porque lo pude entender. Dios ministró mi corazón en algún momento de la vida y pude entenderlo así. Yo siempre lo he dicho, que antes no, pero ahora sí. Lo entiendo así. Y es que Dios es un Dios de orden. Dios nunca estableció que la mujer se sujetara al esposo para menospreciarla o restarle valor. Es porque Dios es un Dios de orden. Y cuando todos los roles se cumplen conforme Dios lo diseñó, tanto el hombre como la mujer, como los hijos, todo funciona muy bien. No hay problema. Todo va a funcionar muy bien. Entonces hay una autoridad. Primera de Pedro 3:1 lo dice: asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Las mujeres debemos reconocer la autoridad que Dios le delegó a nuestros esposos. Amén. Debemos sujetarnos a esa autoridad. Pero también hay una autoridad en los líderes espirituales. Amén. Y eso está en Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pero también hay autoridad en nuestros jefes. Primera de Pedro 2:18. Ahí lo dice claramente: siervos, empleados, sométanse con todo respeto a sus amos, a sus empleadores. No solo a los buenos y comprensivos, ojo, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Eso lo dice. ¿No hay jefes insoportables? Hay jefes insoportables, pero el Señor dice que nos debemos ¿de qué? De sujetar. Pero también hay una autoridad sobre los gobernantes. Romanos 13, del 1 al 3, lo dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el malo. ¿Quieres pues no tener autoridad? ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Claro que sí. Si usted y yo infringimos las leyes humanas, las establecidas, vamos a acarrear consecuencias, ¿cierto? Castigo, sanciones. Así como cuando infringimos las leyes divinas, también infringimos, entonces también viene castigo. Así lo dice la palabra, ¿cierto? Que el padre al hijo que ama, disciplina. Eso lo habla la palabra. Entonces, mis amados, podríamos decir que cualquiera de estas autoridades que Dios ha establecido podrían fallar, ¿cierto? Claro, hay padres, muy malos padres. Han abandonado a sus hijos. Hace un momento una persona me abordaba llorando y me decía: pastora, definitivamente yo creo que yo a mi papá no lo he perdonado. Yo creía que yo lo había perdonado. Yo no puedo aceptar porque él me abandonó. Él me abandonó y mi padrastro me violó. Es muy complicado eso. Pero la palabra dice que debemos sujetarnos a los padres, aún a pesar de que nos abandonen. Porque es que realmente la palabra de Dios es una ley espiritual. Y cuando usted y yo aplicamos o nos movemos en las leyes espirituales, ellas se activan en el mundo espiritual y cobran vida en nosotros. Cada quien tendrá que dar cuenta delante del Señor, ¿cierto? Ese padre, ese maestro, ese líder, ese pastor, ese gobernante,
muchos gobernantes de hoy en día no creen en Dios y no estamos de acuerdo con su gobierno. Pero tenemos que entender que nos sujetamos a ese lugar de autoridad que Dios les dio, ¿cierto? Antes, por el contrario, dice la palabra que tenemos que orar por ellos. Dice que tenemos que orar por los que están en eminencia. Entonces, mis amados, tenemos que sujetarnos a lo que dice la palabra. Pero quiero ir culminando para aplicarlo a la familia. En Éxodo capítulo 10, versículo 8 al 10, en la traducción lenguaje actual, hay un texto que me llama especialmente la atención. Recordemos que fue en una de las plagas, ¿cierto? Donde Moisés venía y pedía que por favor los dejara ir. Quiero que lo leamos. Éxodo 10, 8 al 10. Dice: el rey mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: está bien. Después de su solicitud dice: está bien, vayan a adorar a su Dios, pero antes díganme quiénes van a ir. Moisés le contestó: debemos ir todos nosotros, pues vamos a celebrar una fiesta en honor de nuestro Dios. Iremos todos nuestros jóvenes y ancianos. Iremos con nuestros hijos e hijas. Y también nos llevaremos nuestras ovejas y vacas. Con tono burlón, el rey les dijo: ¿así? ¿Cómo no? Y por supuesto su Dios los va a acompañar. ¿Acaso creen que voy a dejar que se lleven a sus niños? Ustedes tienen la mala intención de escapar. Les hizo una muy buena oferta, ¿cierto? Querían asegurarse de que sus hijos se quedaran como garantía para que ellos volvieran. Y hoy por hoy el enemigo sigue obrando igual. Él quiere que, porque muchas veces él no va a poder con nosotros en la generalidad, entonces su foco o su atención está puesta en nuestros hijos. Y él siempre va a querer que nuestros hijos se queden allá esclavizados en Egipto, que estén esclavos en una tierra que solamente les ofrece pecado, esclavitud. Pero usted y yo, mis amados, tenemos una gran llave que abre puertas de bendición. Tenemos la autoridad de Dios, amén. Y por eso es que no nos podemos quedar conformándonos que nuestros hijos sean del mundo y no de Dios. Debemos cautivar el corazón de nuestros hijos cada día. No podemos imponer a un Dios, a un hijo que no se siente amado. Necesitamos expresarle a nuestros hijos que amen a Dios, que ellos puedan ver en nosotros reflejado ese amor de padre. Hay muchas personas que se les dificulta ver a un Dios como padre porque nunca vieron aquí en la tierra una relación paternal con sus padres. Entonces se les dificulta mucho ver a un Dios amoroso, perdonador, que lo acepta, que lo levanta, que lo restaura, que lo acompaña. Se dificulta muchísimo. Dios estableció, mis amados, entonces roles. Debemos cumplirlos a cabalidad. Debemos entender que antes de formar una iglesia, Dios formó una familia. Y Satanás sabe que si destruye una familia, destruye una iglesia. Y si destruye iglesias, destruye una sociedad. Y entonces ahí ya no tenemos ¿qué? Esperanza, ¿cierto? Ya no tenemos esperanza. Por eso, mis amados, la gran importancia de que como padres estemos inculcando a nuestros hijos el modelo de familia a la manera de Dios. Porque hoy se está tergiversando totalmente el modelo divino de la familia. Y con seguridad, enseñarles esta llave de la autoridad para que ellos sean hombres y mujeres de éxito, que puedan lograr toda bendición. Consagremos cada día más a nuestras familias. Solamente una pregunta para reflexionar. ¿Estamos portando esa llave de la autoridad que abre puertas de bendición? ¿Las estamos abriendo? Recordemos que antes que todo usted y yo somos hijos y tenemos un padre que nos evalúa todos los días. ¿Nos estamos sujetando a la autoridad de ese padre?
A veces queremos que nuestros hijos se sujeten a nuestra autoridad, pero nosotros no queremos sujetarnos a la autoridad del Padre. No queremos sujetarnos a autoridades aquí en esta tierra. Queremos surgir y ejercer muchas cosas, pero no nos queremos sujetar a la autoridad que Dios ha puesto. Es por eso que necesitamos entender muy bien que si usted y yo queremos ejercer autoridad, debemos estar bajo autoridad. Amén. Fuimos creados para ejercer autoridad, pero también que otros ejerzan autoridad sobre nuestras vidas. Fuimos creados para eso. Estamos bajo la autoridad del Señor. Yo les digo, mis amados, en la antigüedad, cuando un ejército quería conquistar un pueblo o una ciudad, lo primero que venía y atacaba eran los muros. Las ciudades tenían unas murallas muy fuertes y muy sólidas. Se dice que eran tan anchos estos lugares, que aún encima de esos muros, los carruajes de los ejércitos vigilaban. Podían movilizarse. Eran muy seguros. Eso era lo que le generaba protección a las ciudades. Pero cuando ellos venían, lo que se aseguraban era derribar esos muros, porque ahora sí estaban descubiertos, estaban desprotegidos. Y todas las veces que habla la palabra de hombres que quisieron restaurar líderes que quisieron restaurar alguna ciudad, lo primero que venían era a restaurar los muros caídos. Recordemos el caso de Nehemías, ¿cierto? Entonces, nosotros hoy por hoy, con toda seguridad puedo decir que muchos muros de familias de la iglesia han sido derribadas porque se ha perdido la autoridad. Dios nos delegó autoridad a nosotros como padres, pero hay muchos hogares donde los que mandan son los hijos, inclusive a veces ni los hijos, la suegra o el cuñado o el abuelo, otras personas que no tienen la autoridad. Y lamentablemente esos muros caídos pues ha dejado desprotegidas las familias. Y por eso es que el enemigo, que es un ladrón, ¿cierto? Así lo dice Juan 10:10, él ha venido y ha minado los hogares. Ha venido y ha robado el propósito de Dios. Y lo más grave de todo es que ha usurpado la autoridad y ahora es él el que gobierna al interior de muchas familias. Por eso nosotros debemos tener siempre claro una imagen que yo tengo desde hace muchos años en el liderazgo. A mí me enseñaron que una casa cristiana debe estar fundada en la roca firme que se llama ¿qué? Jesucristo. Y debe estar sustentada por dos grandes columnas. Una se llama la oración y otra se llama la palabra de Dios. Pero su techo debe ser un techo muy bonito, muy colorido, que está lleno de la gloria del Espíritu Santo y su fruto. Recordemos que el Espíritu Santo son 9 cualidades, ¿cierto? En el hogar se debe mover ¿qué? El amor, ¿qué más? El gozo, la paz, la paciencia, la fe, la benignidad, la humildad, el dominio propio, la fe. 9, ¿cierto? Es en el hogar donde se debe desarrollar el fruto del Espíritu Santo. Pero lamentablemente muchos no están orando en sus casas. Muchos no se están sentando ni a comer para orar. Nosotros debemos tener por costumbre esperarnos para comer. En mi casa es así. Nosotros nos sentamos y comemos juntos. Mi esposo ora por los alimentos. Y si él delega la autoridad, me la delega después a mí. Y yo, si no estoy yo, entonces alguno de mis hijos. Pero muchas familias ni siquiera para comer oran. No se esperan. Y en comer juntos en un comedor hay un gran misterio espiritual. Eso lo veremos después en otra oportunidad. Debemos unirnos en la mesa. En la mesa muchas cosas el Señor hizo. Amén. Y un día que el Señor venga por nosotros nos espera una gran mesa, ¿cierto? Las cenas del Cordero. Mis amados, en la práctica
nosotros debemos entender, y seguramente para algunos va a sonar un poco duro, como lo fue para mí cuando hice el estudio, pero lo creí y lo entendí. Es que la relación de pareja fue la que el Señor instituyó como matrimonio. Si el Señor hubiera querido, hubiera de una vez haber hecho los hijos, ¿cierto? No, creó al hombre y creó a la mujer. Y los creó como principales en su relación, en comunión con Dios. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácil, amén. Los hijos son una expansión de la familia que deben estar sujetos a la autoridad de sus padres. Y lo entiendo por qué. Porque usted y yo, aun cuando no queramos tampoco entenderlo, porque no queremos que nuestros hijos se nos vayan, los hijos crecen y luego van a ¿qué? Se fueron. Y a la vuelta del tiempo resulta que nos encontramos otra vez como solos, la pareja, como tal como Dios lo diseñó. Porque nuestros hijos ya se casan y ellos van a reproducir lo que recibieron en casa. Amén. Y por eso ahora vemos entonces ya lo que Dios hace en las familias de nuestros hijos y nos gozamos muchísimo, ¿cierto? Si es que lo están haciendo bien, pero también empezamos a analizar qué hicimos mal, si es que no se está haciendo tan bien, ¿sí? Entonces, mis amados, muchos hogares de éxito, hay muchos hogares con éxito sin hijos, pero realmente no hay esa realización definitivamente como Dios lo estableció, ¿cierto? Pero hay una realidad, mis amados, y es que Dios hizo todo perfecto. Amén. Dios todo lo hizo perfecto. Somos administradores de nuestros hijos y tenemos un llamado y propósito. Quiero animarles que nos pongamos en pie. ¿Qué hizo Nehemías? Levantó los muros, los restauró. ¿Cómo estaba Nehemías? Muy triste, ¿cierto? Estuvo tan triste que el rey lo notó y le preguntó qué era lo que él quería, qué le pasaba. Hoy el Rey de Reyes está en este lugar, amén, y nos está preguntando qué es lo que ustedes quieren, qué es lo que ustedes necesitan para que los muros de su hogar hoy sean restaurados. Dios quiere restaurar esos muros caídos porque Satanás ha aprovechado algunos descuidos y pérdida de autoridad para entrar, minar, robar y saquear y usurpar. Pero el Rey de Reyes está en este lugar. Así como le dio todas las facilidades a Nehemías para ir a restaurar los muros, hoy lo tenemos todo garantizado. Tenemos toda la garantía y el respaldo y la ayuda de Dios para restaurar los muros caídos. Necesitamos restaurar. Cuando usted y yo creímos en Jesús, además de hacer parte de la familia de Jesús, somos herederos de las promesas de Jesús. Dice que Él es el heredero, pero nosotros junto con Él somos ¿qué? Coherederos de todas sus riquezas. Y cuando usted y yo llegamos a Jesús y heredamos todas sus riquezas, dice también la palabra en Gálatas capítulo 3, 27, dice que nosotros nos vestimos de Cristo, fuimos revestidos de Cristo. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Por eso es que ahora Dios, el Padre, no nos ve a nosotros, ve a Cristo en nosotros. El justo por los injustos, amén. Usted y yo estamos vestidos de Cristo. No sé si lo vean como un gran privilegio. Usted y yo somos vestidos de Cristo. Dios ofrece hoy restaurar la autoridad perdida. Dios es un Dios de oportunidades, amén. Esa que Satanás ha robado. Isaías 1:18 dice: vengan pues y estemos ¿qué? A cuentas. El Señor quiere que usted y yo nos pongamos a cuentas. Tenemos seguramente muchas cosas por qué pedir perdón de entrada. Seguramente muchas cosas hemos fallado en lo que tiene que ver con la autoridad. Seguramente hemos descuidado la autoridad, hemos ignorado la autoridad, hemos delegado la autoridad, hemos usurpado la autoridad, no nos hemos sometido a la autoridad, la hemos delegado.
Solo usted y yo lo sabemos. Y por eso es bueno que le pidamos perdón al Señor por eso. El interés de Satanás es borrar la descendencia de Dios en la tierra. Pero usted y yo, mis amados, estamos llamados a ser fructíferos. Ustedes y yo con autoridad, Dios nos puso sobre reinos. Su hogar, su casa, su trabajo es un reino donde usted gobierna. Amén. Y dice la palabra que nos puso para arrancar, derribar, destruir, demoler, pero también para construir y para plantar. Usted y yo tenemos la autoridad y debemos ir en su nombre. Y le digo hoy a la iglesia, un último texto, Mateo 16, 18. Iglesia, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, o sea, sobre el mensaje de salvación que Pedro predicaría. Y el poder de la muerte no la conquistará, y te daré las llaves, autoridad, ¿cierto? Te daré las llaves, esa autoridad del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Amados, como iglesia tenemos toda la autoridad de Dios. Necesitamos seguir, así como padres con hijos biológicos en esta iglesia, hay hijos espirituales. Necesitamos que esos hijos espirituales sean hombres y mujeres a la imagen de Dios. Que sigamos expandiendo los límites del jardín del Edén, y que llenemos la tierra con la gloria y la imagen de Dios. Amén. Gracias, precioso Padre, te damos honor y exaltación. Gracias, Señor amado, por tus maravillosas obras. Gracias, Señor amado, por la bendición, Señor, de hablarnos, de edificarnos, de animarnos. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor precioso, que tú eres un Dios de orden. Y por eso hoy declaramos, Señor, que en autoridad venimos, Señor, lo declaramos en fe, que tenemos familia de bendición. Dígalo allí, yo tengo familia de bendición porque Dios me ha dado la autoridad. Señor, yo tengo la autoridad para ponerme en la brecha a favor de mi familia, a favor de mis hijos. Tengo autoridad para conquistar. Señor, gracias. Gracias, Señor, por la abundancia de tus misericordias. Gracias, Señor, porque eres Dios y Señor. Y te pedimos que venga el reino de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, nuestros hijos y la iglesia. Señor, creemos firmemente en esa autoridad que tú nos has dado, y en tu nombre lo haremos, Señor. Gracias, mi precioso amado. Denle un aplauso fuerte al Señor.